Esta es nuestra primera clase de patología hepática, donde vamos a ver los trastornos infecciosos, específicamente las hepatitis virales. Antes de empezar con la parte patológica, me gustaría que recordemos algunos aspectos de la organización histoarquitectural del hígado. Acuérdense ustedes, por histología, que estaba constituido por unos globulillos. Acá tenemos la imagen de un globulillo clásico, hexagonal, donde en el centro encontramos la vena central, encontramos los espacios portales en los 6 ángulos y también estamos viendo el acino hepático, que es de forma triangular y con sus zonas 1, 2 y 3, muy importante para relacionar la localización de las alteraciones celulares en diversos tipos de patologías. Y acá tenemos 4 imágenes histológicas para ubicarnos en la histoarquitectura. La primera a la izquierda y arriba nos está mostrando un espacio portal donde hay tejido conjuntivo, vasos sanguíneos, linfáticos y conductos biliares. Rodeando al espacio porta tenemos un límite llamado interfase, donde se encuentran hepatocitos. Después en la imagen de la derecha arriba estamos encontrando un acercamiento del tejido hepático donde se observan los cordones hepáticos con las células hepáticas y entre ellos están los sinusoides. Esos sinusoides están tapizados por células endoteliales, ¿verdad? Y células de Kupffer. Y entre esas células endoteliales y los hepatocitos se encuentra el espacio de Dice, que está señalado ahí con unas flechas oscuras. En la imagen de abajo a la derecha, con una coloración especial para teñir el contenido de tejido conjuntivo del espacio de Dice, que es muy finito y casi inexistente. Y a la izquierda, de vuelta, un acercamiento de los cordones de hepatocitos, donde nos permite ver las características normales de dichas células, algunas binucleadas, la mayor parte uninucleadas, y con un citoplasma bien acidofílico. Y entre los cordones tenemos los sinusoides hepáticos, donde estamos viendo que están tapizados por células endoteliales. Una de ellas está marcada con la flecha curva y células de Kupffer, que está marcada con una punta de flecha. Bueno, ahora que ya vimos un resumencito de las características morfohistológicas del hígado normal, vamos a adentrarnos en el capítulo de las hepatitis, que en más del 95% está producido por virus hepatotropos, como el virus de la hepatitis A, B, C, D y E. El virus de la hepatitis A es un picornavirus de RNA monocatenario con cápside icosaédrica. Un dibujito del mismo tenemos abajo. La infección es fecal oral con un periodo de incubación de 2 a 6 semanas. Los pacientes suelen tener una viremia transitoria, por lo cual la transmisión sanguínea del virus es muy rara. Lo que encontramos en la sangre de estos pacientes es un aumento de la IgM y que comienza cuando están los síntomas, cuando comienzan a aparecer los síntomas, y este aumento de la IgM se considera un marcador fiable de infección aguda. Esta respuesta de IgM puede empezar a disminuir a los pocos meses y cuando desaparece se sigue de la aparición de IgG, persistiendo esta durante años o toda la vida, lo cual confiere inmunidad para este virus de la hepatitis A. No tiene un estado portador y se encuentra en todo el mundo y es endémico en países que tienen condiciones higiénicas y sanitarias muy precarias.
El virus de la hepatitis A no da hepatitis crónica, solamente hepatitis aguda. No se relaciona con el carcinoma hepatocelular. La vacuna contra la hepatitis A es muy efectiva y esta enfermedad tiene una mortalidad de nada más que del 0,1%. No parece que el propio virus sea tóxico para los hepatocitos. Las lesiones se deben más bien al daño producido por los linfocitos T que reaccionan contra los hepatocitos que están infectados con el virus. La IgG anti-hepatitis A persiste por siempre en pacientes que han tenido este tipo de hepatitis. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la infección confiere una inmunidad de por vida. El virus de la hepatitis B es un virus que soporta condiciones extremas de temperatura y de humedad. Existen como 8 genotipos de VHB distribuidos en todo el planeta y el virión maduro del VHB es una partícula DANE de 42 nanómetros de diámetro. La hepatopatía producida por VHB es un problema enorme a nivel mundial. Se estima que 400 millones de personas en el mundo son portadoras del VHB. El 80% de los portadores crónicos viven en Asia y en la región del Pacífico Occidental. Este virus tiene un periodo de incubación prolongado de 4 a 26 semanas y se lo encuentran todos los líquidos corporales menos las heces. La mayor parte de las infecciones del adulto se eliminan. La transmisión vertical de madre a hijo se asocia a una elevada incidencia de infecciones persistentes, dado que el lactante no consigue eliminar con facilidad la infección. Veamos algunos componentes del virus de la hepatitis B. Fíjense ustedes en el esquema, el dibujito esquemático que tenemos a la derecha. Y yo les voy explicando. Tenemos primero un antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, que es inmunógeno y puede secretarse hacia la sangre en grandes cantidades. En la sangre nosotros lo podemos ver antes del desarrollo de los síntomas y tarda en desaparecer hasta 12 semanas. Los anticuerpos contra esos antígenos S no aparecen hasta que termina la enfermedad aguda y pueden persistir toda la vida, lo cual le confiere a ese paciente protección. Estos antígenos HBS pueden ser grandes, medianos y pequeños y están marcados en nuestra imagen con las señales de color rojo. Después tenemos el antígeno core de la hepatitis B. Este antígeno se retiene en los hepatocitos y participa en el ensamblaje de los viriones completos. Los anticuerpos contra estos antígenos core son de tipo IgM y vamos a encontrar esos anticuerpos en el suero poco después de la aparición de los síntomas en relación con el aumento de concentraciones de aminotransferasas séricas que me están indicando estas últimas la destrucción de hepatocitos. A lo largo de un periodo de meses, el anticuerpo IgM frente a este antígeno C es sustituido por anticuerpos de tipo IgG. Después tenemos el antígeno E de la hepatitis. El antígeno E. Este antígeno E tiene estamos viendo ahí con la marquita de color verde. Tiene una región precore y una región core. La precore es la que dirige la secreción del polipéptido antígeno E de la hepatitis B. Aparece en el suero después de que aparece el antígeno S de la hepatitis B. Y cuanto más alto es esto, significa que hay mayor replicación viral. Su persistencia es un signo de posible progresión a hepatitis crónica. ¿Qué otros componentes tenemos? Fíjense en el dibujo, tenemos dos cadenas de DNA, después tenemos la DNA polimerasa que tiene actividad de transcriptasa inversa muy importante para la replicación viral activa y además tienen una proteína que se llama VHBX
que es un activador de la transcripción de muchos genes víricos y del huésped. Parece que esta proteína podría estar implicada en el desarrollo del carcinoma hepatocelular mediante la regulación y degradación del P53. El virus de la hepatitis B se adquiere por ejemplo, vía transplacentaria, por la utilización de jeringas contaminadas, por vía sexual, y también en la utilización de sangre de pacientes contaminados. ¿Cómo se transmite el virus de la hepatitis B? Puede transmitirse en el parto, por ejemplo. Esto es muy frecuente en las regiones que tienen una gran prevalencia. En las regiones de baja prevalencia, por ejemplo, el sexo sin protección y el consumo de drogas intravenosas compartiendo agujas y jeringas constituyen las principales formas de transmisión. Después también puede haber una diseminación, una contaminación por transfusiones, pero esto ha disminuido en gran medida en las últimas décadas. ¿Por qué? Porque a todos los pacientes que van a donar sangre se les realizan pruebas selectivas de detección del antígeno S de la hepatitis B en la sangre. El virus de la hepatitis B puede producir un sinnúmero de lesiones en el hígado. Puede producir una hepatitis aguda con resolución que se cura al paciente, una hepatitis fulminante y matar al paciente. Puede producir una hepatitis crónica, puede producir una cirrosis, puede desarrollar un terreno especial para que sea sobreinfectado ese paciente con el virus de la hepatitis D. Es muy importante su papel en el desarrollo de hepatocarcinoma. La respuesta inmune del anfitrión es el principal determinante de la evolución de la infección. La edad es el mejor predictor de cronicidad. Cuanto más joven es el momento de la infección, los pacientes son más jóvenes, tienen mayor riesgo de evolucionar hacia la cronicidad. La dificultad para conseguir curación se puede explicar por la capacidad del virus de insertarse en el DNA del anfitrión, lo que limita una respuesta inmunitaria eficaz. La mejor forma de prevenir esta infección es la vacunación. Vamos a ver ahora cuál es la posible evolución de una infección por hepatitis B en los adultos. El paciente tiene una infección aguda. ¿Cuáles son sus posibilidades de evolución? 65% de los pacientes van a tener una enfermedad subclínica, probablemente ni se den cuenta que tienen una hepatitis, y el 100% de ellos van a ir a la recuperación. El 25% va a tener una flor de hepatitis aguda, con ictericia, con todos los síntomas, ¿verdad? De esa hepatitis aguda, el 99%, bien tratado, por supuesto, va a ir a la recuperación, pero el 1% puede ir a una hepatitis fulminante que le puede producir la muerte, o si no se muere el paciente puede necesitar un trasplante. El 5 al 10% de las infecciones agudas van a ir a hepatitis crónica, que pueden recuperarse, pero el 20 a 30% de esta hepatitis crónica van a ir a la cirrosis. Y el 2 a 3% de esas hepatitis crónicas van a desarrollar un carcinoma hepatocelular. Es importante conocer que es un portador sano. Es un individuo que porta y puede transmitir el virus, pero que no sufre síntomas. O sea, no sufre síntomas porque no tiene ninguna hepatopatía, o bien tiene una hepatopatía no progresiva que básicamente se presenta sin ningún síntoma. Esto se ve en pacientes que adquirieron el VHB en etapa precoz de su vida, cuando eran niñitos en áreas endémicas. La situación de un portador sano probablemente no sea tan estable porque se puede producir una reactivación con hepatitis, o porque tiene una coinfección con otro virus, o porque tiene una alteración del sistema inmune. El portador sano de VHB tiene el antígeno S del virus de la hepatitis B, pero no tiene el antígeno E, pero sí tienen anticuerpos contra el antígeno E de la hepatitis B. El ADN del virus es indetectable en el suero
Y si a estos pacientes le hacemos una biopsia hepática, no vamos a ver reacción inflamatoria ni necrosis significativa. Todo esto que estamos diciendo es verdadero para el virus de la hepatitis B, pero no se conocen portadores sanos con relación al virus de la hepatitis C. Muy bien, el virus de la hepatitis C. Ahora vamos a ver qué características tiene. Este virus es una causa importante de hepatopatía a escala mundial, afectando aproximadamente a 170 millones de personas. Los factores de riesgo para la adquisición de este virus son el uso de drogas endovenosas, transfusiones, aunque lo de transfusiones cada vez es menos frecuente porque se hacen controles de anticuerpos en los donadores hoy en día. Múltiples parejas sexuales, cirugías en los 6 meses previos, lesiones por pinchazo de aguja, contactos múltiples con una persona que está infectada por el VHC, trabajo dentro del ámbito de la medicina y la odontología. Y a pesar de estos factores de riesgo, hay un 32%, casi un tercio de las hepatitis por C que tienen un origen desconocido. No se sabe cuál fue su factor de riesgo. El genoma de este virus es RNA y se encuentra dentro de una cápside icosaédrica que está rodeada por una cápsula que tiene glucoproteínas E1 y E2, que son responsables de la adherencia e internalización del virus en la célula huésped. El genoma codifica poliproteína de 3.000 aminoácidos, proteínas estructurales que sirven para formar nuevos viriones y proteínas estructurales que sirven para replicar el genoma. Por la baja fidelidad de la ARN polimerasa que tiene el VHC, este virus es inestable y genera muchos subtipos, que son variantes genéticas o cuasi especies. Con el tiempo, nosotros podemos detectar en un individuo docenas de cuasi especies y todas ellas derivadas de la cepa de VHC original que lo infectó. La proteína E2 es la diana de muchos anticuerpos, pero además es la zona que más varía en el genoma vírico. Esto dificulta en gran medida los esfuerzos para generar una vacuna frente al virus. El periodo de incubación es de 2 a 26 semanas. La infección persistente y la hepatitis crónica son las principales características de la infección por el virus de la hepatitis C. Los brotes repetidos de la lesión hepática, ¿a qué se deben? A una reactivación de infecciones previas o la aparición de una nueva cepa endógena por mutaciones nuevas. Los títulos elevados de inmunoglobulina G frente al virus no confieren inmunidad eficaz. La hepatitis C es asintomática en el 75% de los casos y va a desarrollar una cirrosis en el 20% de las infecciones persistentes. Además, se asocia a un riesgo significativamente mayor de desarrollar un carcinoma hepatocelular. A la derecha tenemos un esquemita de la evolución y frecuencia de esta lesión. La infección por HDC produce una hepatitis aguda. Esa hepatitis en gran medida se presenta sin síntomas. Entonces, luego evoluciona en la siguiente forma. 20% de esos pacientes se recuperan y 80% siguen con una infección persistente. De ese 80% de infección persistente, el 80% va a tener hepatitis crónica y el 20% va a desarrollar una cirrosis. Y de los pacientes que tienen cirrosis, el 2 al 5% van a desarrollar un carcinoma hepatocelular.
Ustedes me preguntarán por qué este virus se asocia con enfermedad crónica. Bueno, hay miles de estudios, hay miles de conjeturas, pero yo acá les traigo dos o tres respuestas más o menos válidas. Hay una interferencia de las proteínas del VHC con las vías asociadas con el sistema inmunitario. Hay activación de supresores de señalización de citocinas que inhiben las respuestas inflamatorias mediadas por el factor de necrosis tumoral alfa. Y además hay una inhibición de la forma activa de respuesta antivírica celular mediada por el interferón. En más del 90% de los pacientes infectados de forma crónica por VHC, el ARN circulante del virus persiste a pesar de la formación de anticuerpos. La infección por VIH se puede curar y esto en gran medida está relacionado con el genotipo del virus y con el genotipo del anfitrión. El virus de la hepatitis B es una causa importante de hepatopatía a escala mundial. Es un virus RNA que depende para su ciclo vital del VHB. La forma de adquirir esta infección es a través de las jeringas en los usuarios de drogas intravenosas y también por medio de las transfusiones. El virus tiene 35 nanómetros con doble cubierta. Tiene una cubierta externa de HBs antígeno, una cubierta interna de antígeno D, que es la única proteína elaborada por el virus. Tiene un ARN monocatenario de muy corta longitud y una ARN polimerasa importante para la replicación del virus. El ARN del virus del VHD se detecta en la sangre y el hígado antes y durante los primeros días de la infección sintomática. La infección por el virus de la hepatitis D se produce en estos dos contextos que estamos viendo acá en nuestros esquemas. En un contexto que se llama superinfección, en el cual un paciente que es portador crónico del virus de la hepatitis B se infecta con el virus de la hepatitis D. ¿Qué va a pasar en este paciente? 7 a 10% de ellos van a tener una hepatitis fulminante y van a morir. 10 al 15% van a tener una hepatitis aguda severa, pero se van a recuperar. Y el 80% van a ir a una hepatitis crónica con cirrosis. Ahora, si nosotros tenemos un individuo sano y justo tiene la suerte de infectarse por los dos virus, por VHD y VHB al mismo tiempo, ¿qué va a pasar con ese individuo? El 3 a 4% de esos pacientes van a tener una hepatitis fulminante con muerte. Después, el 90% se va a recuperar y va a tener inmunidad y muy raramente van a ir a la hepatitis crónica y a la cirrosis. Luego, y por último, tenemos el virus de la hepatitis E. Este es un virus muy raro en niños y cuya transmisión es fecal-oral. En general es una enfermedad autodelimitada, pero es interesante saber que tiene una alta mortalidad en embarazadas del 20%. El virus de la hepatitis A no da enfermedad crónica ni viremia persistente. Es muy frecuente en la India, incluso es más frecuente que el VHA. Y se ve también en pacientes inmunosuprimidos. Es un virus RNA que contiene una partícula icosaédrica sin envoltura de 32 nanómetros y los viriones se expulsan en las heces durante la enfermedad aguda. Acá les dejo un cuadro con un resumen de los distintos tipos de virus hepatotrópicos y sus características diferenciales. Dijimos que los virus hepatotrópicos producen hepatitis. Ahora,
Con respecto a la infección hepática, podemos tener varios síndromes clínico-patológicos. Podemos tener en primer lugar el estado de portador, que ya estuvimos describiendo recientemente cuando hablamos del virus de la hepatitis B. Podemos tener una infección, o sea, una hepatitis asintomática aguda, que se recupera completamente y que solamente tiene evidencia serológica como aumento mínimo de las transaminasas séricas, anticuerpos antivirales y cuáles son más frecuentemente los virus que producen este tipo de hepatitis, el el VHA y el VHB, subclínicos de la infancia. Después tenemos la clásica hepatitis aguda sintomática, con síntomas, con recuperación completa. No pasa nada con el paciente, se cura al paciente. Tiene un periodo de incubación, tiene una fase asintomática preictérica, tiene una fase sintomática ictérica y tiene una convalescencia. Otro síndrome clínico patológico es el de la insuficiencia hepática aguda, que se presenta con una hepatitis fulminante que tiene necrosis masiva o submasiva. La hepatitis viral es responsable del 10% de los casos de insuficiencia hepática aguda. Se ve en relación a las hepatitis A, E y B. Si el paciente vive más de una semana, puede haber regeneración hepática. Y por último, el otro síndrome clínico patológico que tenemos es la hepatitis crónica. ¿Qué es la hepatitis crónica? Cuando tenemos una evidencia sintomática, bioquímica o serológica de una hepatopatía mantenida o recidivante durante más de 6 meses. El tipo de virus es el principal agente determinante. Las características clínicas son muy variables y no predicen el pronóstico. Y en el laboratorio nosotros podemos encontrar elevaciones persistentes de las transaminasas séricas, prolongación del tiempo de protrombina, hiperglobulinemia e hiperbilirrubinemia y ligeras elevaciones de la fosfatasa alcalina. Habiendo visto los principales virus hepatotrópicos, vamos a ver ahora cuál es la anatomía patológica o morfología de las hepatitis. Vamos a empezar con la hepatitis viral aguda. En la macroscopía, la hepatitis viral se presenta como un hígado agrandado, congestivo, con una estructura que parece normal o ligeramente moteada, oscura, como estamos viendo acá en esta imagen. A la derecha nosotros tenemos un esquema que nos está mostrando cuáles son los cambios que vamos a encontrar a la histología de una hepatitis aguda. Fijémonos en el espacio portal que vamos a ver, infiltrado mononuclear no muy abundante. Y en el parénquima, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar degeneración hidrópica, vamos a encontrar apoptosis, vamos a encontrar necrosis, podemos encontrar colestasis, ¿verdad? Esos son los cambios más frecuentemente encontrados en una hepatitis aguda. En el espacio porta, ¿qué dijimos que vamos a encontrar? Un infiltrado inflamatorio mononuclear, no nos olvidemos, mononuclear, estamos hablando de lesiones virales, que en cantidad puede ser escaso a moderado. En la imagen de arriba estamos viendo un espacio portal con el infiltrado inflamatorio. En los lobulillos hepáticos, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar lesiones parcheadas. ¿Qué quiere decir? Focos de lesión. Esos focos van a incluir degeneración balonizante, necrosis hepatocitaria y apoptosis, y podemos encontrar colestasis. Abajo tenemos a mayor aumento en una zona del lobulillo hepático, donde encontramos infiltrado linfocítico, plasmocitario y macrófagos con bilirrubina. También estamos viendo necrosis hepatocitaria. Acá tenemos un espacio portal en el centro de nuestra imagen histológica, donde hay muchos conductos biliares, ¿verdad? Y allí estamos observando infiltrado inflamatorio mononuclear en moderada cantidad.
Acá tenemos otras imágenes histológicas características de la hepatitis. Tenemos degeneración grasa, por ejemplo. No todos los casos de hepatitis. Esa degeneración grasa suele verse en las hepatitis por el virus de la hepatitis C. Podemos encontrar apoptosis. Ahí estamos viendo en la imagen de arriba a la derecha un cuerpo apoptótico. ¿Qué estamos viendo abajo a la izquierda? Un infiltrado inflamatorio mononuclear en un espacio porta. Este infiltrado mononuclear siempre se confina al espacio porta, no excede los límites del mismo. Y a la derecha, abajo, estamos mirando dentro del lobulillo un foco de necrosis hepatocitaria con infiltrado inflamatorio linfoide. Ese foco pequeño se llama spotinecrosis. Otros cambios que podemos ver es la degeneración balonizante y la colestasis. Ven los hepatocitos enormes con degeneración hidrópica en las tres imágenes, y en la imagen de la izquierda estamos viendo una colestasis que puede existir también en una hepatitis, aunque no es muy frecuente. En la imagen de abajo a la derecha, en relación al hepatocito balonizado que está señalado con la flecha negra, observamos un infiltrado inflamatorio linfoide. Cuando la hepatitis se va resolviendo, lo cual ocurre en la mayor parte de los casos, nosotros encontramos cambios de regeneración. Y los cambios de regeneración son mitosis en los hepatocitos, como estamos viendo a la izquierda, y hepatocitos que pueden tener 2 y 3 núcleos, como estamos viendo en la imagen de la derecha. A veces la hepatitis aguda es muy grave, con mucha necrosis masiva o submasiva, y se llama hepatitis aguda fulminante, que se caracteriza por la presencia de necrosis confluente de los hepatocitos perivena central, donde se observan restos celulares, ¿verdad?, necróticos y fibras de reticulina colapsadas. Además, podemos encontrar congestión, hemorragia e inflamación de variable intensidad. En la macroscopía nosotros podemos observar zonas más claras, como vemos en nuestra imagen, de extensa necrosis. Las zonas más grisáceas, rojizas, son el parénquima no necrótico. Y a la derecha tenemos un esquema que nos está mostrando la necrosis pericentro-lobulillar. Acá nosotros tenemos un hígado de la necrosis hepática submasiva. El parénquima de color café es el necrótico, más o menos 80% de la superficie. Estas áreas nodulares que estamos viendo de color verde corresponden a hígado residual en regeneración con colestasis. En los cuadros más graves, nosotros tenemos mucha cantidad de necrosis en puente, o sea que une la vena central con vena central o vena central con espacios porta o espacios portas entre sí. Además, colapso parenquimatoso. Eso es lo que estamos nosotros viendo en nuestras imágenes histológicas. La flecha verde me está mostrando las áreas de necrosis con colapso parenquimatoso. Estos pacientes pueden evolucionar hacia la regeneración hepática si viven lo suficiente, o mueren por insuficiencia hepática, o hay cicatrización de esas áreas necróticas y evolucionan hacia la cirrosis hepática. La imagen de la derecha con coloración especial también nos está mostrando las áreas de necrosis y colapso hepatocitario. Acá tenemos nosotros una imagen a la izquierda de una hematocilina y eosina donde nos muestra la importante necrosis del parénquima hepatocitario, y a la derecha estamos viendo con una coloración de reticulina la necrosis submasiva con el colapso hepatocitario. Fíjense que las fibras de reticulina se aplastan, se juntan entre sí, eso se llama colapso. Habiendo visto las características de la hepatitis aguda, pasemos ahora a ver las de la hepatitis crónica. ¿Qué es la hepatitis crónica? Es una lesión que tiene evidencia sintomática
bioquímica o serológica de la prolongación o reaparición de una enfermedad hepática durante más de 6 meses, asociada a inflamación y necrosis que está histológicamente documentada. Es de naturaleza progresiva generalmente y la evolución a cirrosis depende de su etiología. La evolución de esta hepatitis crónica puede ser modificada por medidas terapéuticas como inmunosupresión y agentes virales. Acá yo les traje un cuadro donde me muestra los tipos de hepatitis crónica que existen. Acá tenemos como antes le llamábamos a la hepatitis y cuál es el término que actualmente aceptamos. Antes clasificábamos en hepatitis crónica persistente, ahora se llama hepatitis portal. Se llamaba hepatitis lobulillar crónica, ahora le llamamos hepatitis lobulillar. Y hepatitis crónica activa, ahora le llamamos hepatitis periportal o de interfaz. Acá tenemos un esquema que nos muestra las características de la hepatitis crónica. Dijimos que el diagnóstico de la hepatitis crónica, ¿cómo se realiza? En base a la clínica, a los hallazgos bioquímicos, hallazgos bioquímicos y serológicos. Y además, la biopsia se realiza ¿para qué? Para la confirmación diagnóstica y etiológica, para determinar el grado y el estado de la enfermedad y para monitorear y evaluar el efecto de la terapia. Miremos los aspectos histológicos de este esquema. Esta es una hepatitis que se caracteriza por un infiltrado mononuclear importante de los espacios portales, por fibrosis portal, por necrosis en puente. ¿Qué quiere decir la necrosis en puente? Necrosis que abarcan zonas lineales de hepatocitos que unen los espacios portales con la vena central con vena central o espacios portales con espacios portales. Además, vamos a tener necrosis, por supuesto, vamos a tener apoptosis, vamos a tener también infiltrado inflamatorio, linfoplasmocitario, macrófagos y vamos a encontrar este cambio graso en las hepatitis C. Y un cambio que vamos a ver en la hepatitis crónica que no se ve en la aguda, en la hepatitis crónica por el virus B, por el VHB, es las células en vidrio esmerilado. Son células que tienen virus adentro. Los virus no han sido eliminados, entonces quedan como células hepatocitarias en vidrio esmerilado. La hepatitis crónica persistente ocurre en el 5 a 10% de pacientes con hepatitis B asintomática. Y como su nombre lo indica, ha pasado el tiempo en que todas las alteraciones patológicas deben desaparecer y por supuesto el laboratorio debe volver a lo normal. Pero eso no ocurre. O sea, vendría a ser como una hepatitis que tarda en curarse. No desarrolla fibrosis ni evoluciona a cirrosis. Puede haber portadores crónicos y en el laboratorio encontramos HBS, antígeno HBS. Estos pacientes que por el tiempo de evolución de su hepatitis ya deberían estar curados, si le hacemos una biopsia, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una infiltración linfoplasmocitaria que está confinada al espacio portal, no sale de ahí. No se observa alteración de la placa limitante externa, o sea que no hay necrosis parcelar periférica, no hay necrosis en puente, pero sí podemos encontrar unos hepatocitos que tienen virus. Estos hepatocitos se llaman en vidrio esmerilado. Eso se ve solamente en las hepatitis B. No hay fibrosis. En las imágenes de abajo nosotros estamos viendo el infiltrado inflamatorio portal. Y a la derecha estamos viendo un hepatocito en vidrio esmerilado. Fíjense en la homogeneización de su citoplasma. ¿Qué significa la presencia de hepatocitos en vidrio esmerilado? Significa hepatitis crónica B. Se produce por un acúmulo del antígeno HBS en el retículo endoplásmico. La flecha amarilla me está mostrando uno de esos hepatocitos y en la inmunohistoquímica estamos viendo la positividad en varios hepatocitos. En la hepatitis crónica lobulillar
A los cambios que ya dijimos para la hepatitis crónica persistente se añaden necrosis focal lobulillar, que es lo que estamos con infiltrado inflamatorio linfoide, que es ese pequeño foquito que se está mostrando en la imagen histológica con la flecha amarilla. Las placas limitantes rodeando a los espacios porta no tienen alteraciones y esta es una lesión que no evoluciona a la cirrosis. Ahora tenemos la hepatitis crónica activa. Esta se caracteriza por tener infiltrado inflamatorio en el espacio portal. Después, necrosis parcelar periférica, grados variables de fibrosis portal, necrosis hepatocelular en puente, formación de puentes fibrosos y acá también podemos encontrar hepatocitos en vidrio esmerilado en la hepatitis B. En cualquiera de los tipos de la hepatitis crónica nosotros podemos ver hepatocitos en vidrio esmerilado. En la microscopía entonces observamos infiltrado inflamatorio portal, pero no se ciñe al mismo, sino que se extiende fuera de los límites del mismo, como estamos viendo en la zona marcada con la flecha amarilla. En la imagen estamos viendo puentes inflamatorios desde los espacios portales o venas centrales. Acá vemos un puente que emerge de una vena central. En los casos de hepatitis crónica activa por VHC, nosotros tenemos incluso que se pueden formar nódulos linfoides en el espacio portal. Fíjense, la flecha me está señalando el nódulo linfoide y cómo ese infiltrado inflamatorio traspasa, destruye la lámina limitante para meterse en el lobulillo hepático. Acá tenemos en ambas imágenes la extensión del infiltrado inflamatorio portal hacia el lobulillo. No hay una demarcación franca dada por la placa limitante, como ocurriría en la histoarquitectura de un hígado normal. Si nuestra hepatitis es a virus B, entonces nosotros vamos a tener hepatocitos en vidrio esmerilado que se están viendo en la imagen de arriba y en la inmunohistoquímica de la derecha el antígeno B de superficie que está en el retículo endoplásmico y que está siendo coloreado en esa forma. Abajo tenemos como el infiltrado inflamatorio avanza a través de la placa limitante y los hepatocitos de la zona sufren apoptosis. Lo mismo se ve a menor aumento en la imagen de la derecha abajo, donde hay una progresión del infiltrado mononuclear del espacio porta destruyendo la placa limitante, lo que se llama necrosis parcelar periférica. Otro cambio que podemos ver es la necrosis en puente. Acá tenemos una biopsia hepática que nos muestra señalada con la flecha amarilla una zona donde hay necrosis de los hepatocitos. Esta necrosis en puente es una banda de tejido necrótico que puede ir de vena central a vena central, de vena central a espacios portales. En esta zona, por supuesto, vamos a encontrar un franco colapso de la trama reticular. Y un componente importantísimo de la hepatitis crónica es la fibrosis. Acá tenemos una biopsia hepática con una coloración especial donde en azul nosotros estamos viendo tejido conjuntivo. Esto se forma como bandas que están en los espacios porta alrededor de las venas centrales y también bandas que unen ambas estructuras. También existe una clasificación de hepatitis crónica según la severidad de los cambios histológicos y la etiología. Este sistema, ¿por qué es útil? Es muy útil para valorar la gravedad de la lesión y de la evolución de la enfermedad con los distintos tratamientos. Se usa para eso. Y acá tenemos
¿En qué se basa esta clasificación? En la causa, si es viral, autoinmune, inducida por drogas, asociada a trastornos metabólicos, por ejemplo. Después se basa en el grado de la lesión, si tiene infiltración portal y el grado de la infiltración portal, el grado de la actividad de interfase, o sea, la necrosis de la placa limitante y el grado de actividad intralobulillar, o sea, los focos de necrosis que podemos tener dentro del lobulillo. Y después tiene otro parámetro que es la severidad de la fibrosis. Vamos a ver ahora esta clasificación de Bath y Ludwig. Hay muchas clasificaciones, tienen algunas diferencias, más números, menos números, pero en esencia son lo mismo. Vamos a ver que acá lo primero que se ve es el grado. Dentro del grado ¿qué entra dentro del grado? El aspecto del espacio portal, o sea, la inflamación portal. La actividad de interfase. ¿Qué era la actividad de interfase? Cómo estaba la placa limitante, si estaba rota, si estaba infiltrada por células inflamatorias. Y después la actividad inflamatoria adentro del lobulillo, asociada por supuesto a necrosis y reacción inflamatoria. Entonces, vamos a tener como cero, un score 0, cuando nuestro infiltrado inflamatorio sea mínimo, cuando nuestra actividad de interfase no exista y cuando nuestra inflamación lobular, quiere decir dentro del lobulillo, cuando nuestra inflamación lobular y necrosis no exista. Entonces tenemos un score 0. Un score 1. Vamos a tener mínimo infiltrado inflamatorio mínimo. Vamos a tener una actividad interfase mínima, parcheada, y vamos a tener una inflamación dentro del lobulillo mínima, con pequeños focos. Score de 1, score de 2, leve. Leve, ahí vamos a tener el leve, la actividad de interfase, algunos o todos los tractos portales, pero leve la lesión. Y la inflamación dentro del lobulillo será leve en forma de manchas, spotty, ¿verdad? 2 puntos. Cuando esta inflamación en el espacio portal ya es moderada y tenemos una lesión de la placa de forma moderada, con una extensión moderada y que envuelve a todos los tractos, portales que estamos viendo en esa biopsia, y tenemos una inflamación lobulillar con necrosis de grado moderado, entonces nuestro score va a ser de 3. Y la lesión severa va a ser cuando tenemos un infiltrado portal denso, abundante, cuando nuestra actividad de interfase es severa. Podemos tener necrosis en puente en estos casos. Y dentro del lobulillo la necrosis y la inflamación es severa y prominente. Entonces ahí tenemos un score de 4. El estado se refiere a la fibrosis. Cuando no hay fibrosis, entonces el score es 0. Cuando tenemos solamente fibrosis portal, el score es de 1. Cuando tenemos fibrosis periportal, tenemos un score de 2. Cuando tenemos fibrosis septal, o sea que une espacios portales o espacios portales con venas centrales, lo que se llama fibrosis en puente, pero que no llega todavía a ser cirrosis, nuestro puntaje será de 3 y la cirrosis será de 4. Esto se usa para saber este esquema que estamos viendo acá, para saber en qué estado está nuestra hepatitis crónica. Y si el paciente está recibiendo atención médica y medicamentosa por una hepatitis crónica, también me sirve para ver, cuando hago una punción después de cierto tiempo de tratamiento, si la lesión avanzó o si la lesión retrocedió. Y acá tenemos un esquema de la gradación por el aumento de la severidad de la inflamación portal y la extensión dentro del lobulillo. Tenemos, fíjense, el A sería el 1, 2, 3 y 4. Actividad mínima, actividad
leve, actividad moderada y actividad severa. Y acá nosotros tenemos un dibujo esquemático que me está mostrando la progresión de fibrosis en la hepatitis crónica. Por ejemplo, en la primera tenemos solamente fibrosis portal, lo lila de fibrosis, ¿verdad? Después tenemos la fibrosis periportal, después está la fibrosis septal que va uniendo espacios portales y venas centrolobulillares entre sí o con espacios portales. Y por último tenemos la fibrosis que forma los nódulos de regeneración, como se ve en la imagen B. Les doy algún ejemplo de grado. Por ejemplo, una actividad lobular mínima. Ven que hay un poquito de células necróticas dentro del lobulillo y un poquito de inflamación, un poquito de células linfoides, de linfocitos. Después, por ejemplo, una actividad de interfase leve. Acá tenemos, fíjense ustedes, la raya amarilla. La raya amarilla me está mostrando que esa placa limitante ya no es regular, está siendo invadida por linfocitos, pero es leve esa actividad, fíjense. Y acá también tenemos un infiltrado mononuclear que está penetrando en la interfase de grado leve. Y acá tenemos imágenes de estadios de fibrosis. Por supuesto, siempre hay que hacer una coloración especial para ver el tejido conjuntivo. Y vemos nosotros del estado A que no tiene fibrosis y la fibrosis va aumentando. El tejido fibrótico se ve de un color francamente basófilo. De la evolución de la hepatitis crónica podemos decir que es muy variable. Puede haber remisión espontánea y puede haber una evolución indolente por mucho tiempo, muy larga evolución, o puede haber una evolución rápidamente progresiva hasta la cirrosis y puede asociarse al desarrollo de un carcinoma hepatocelular. Y con esto terminamos nuestra clase de hepatitis virales. Muchas gracias.